Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos a mi canal, Un Momento Íntimo con Dios, canal creado con el único fin de hablar de Jesucristo y del cristianismo y la palabra de Dios. Hermanos, hoy quiero hablarles de un tema bastante interesante. Es el tema de si la vida de Jesucristo es real o es un mito. Muchos preguntan abiertamente si Jesucristo existió. Entre historiadores, científicos, religiosos, muchos preguntan si este personaje existió, si eso es que si será cierto que Cristo existió, es decir, que ese Señor existió. Muchos lo dudan. En nosotros se cumple mucho la palabra, esa frase de Santo Tomás, de ver para creer. Somos bastante incrédulos. Y la Biblia no parece que no es suficiente evidencia de que Jesucristo existió. Hermanos, a pesar de que en la Biblia se narran sucesos, se mencionan personajes y lugares que han sido comprobados por la arqueología. Entonces, y sin embargo, seguimos dudando. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer que un ser tan maravilloso como Jesucristo haya podido existir, sobre todo un ser que dio su vida por nosotros, y fuera de eso, pues nos es más cómodo pensar que este Señor no existió para así poder hacer lo que nos dé la gana y tener disculpa para no obedecerlo, para no aceptarlo y para seguir pecando y seguirlo crucificando día a día. Hermanos, la primera, la existencia de muchos personajes antiguos ha sido comprobada a través de los investigadores, pero la existencia de Jesucristo siempre ha sido cuestionada. A muchas personas les cuesta creer que este líder religioso del que habla la Biblia, ese ser maravilloso del que hablan los evangelios, pues sea cierto, que haya existido de verdad, haya sido real. Pues, hermanos, el Nuevo Testamento fue formado por 4 libros llamados evangelios, por 21 documentos llamados epístolas, perdón. O sea, las cartas destinadas a las comunidades para enseñar la doctrina cristiana. Y 2 libros más que son los Hechos de los Apóstoles y fuera de eso el Apocalipsis, que este último era una profecía sobre el fin de los tiempos. A lo cual debemos abonar, hermanos, que muchas de estas profecías se están cumpliendo en la actualidad, lo que hace más verídico la existencia de Dios y de la Biblia, de que esto no son fábulas, señores, esto no son cuentos que se están inventando los cristianos o que se inventa la sociedad, no, estas cosas son ciertas, porque de lo contrario no se estarían cumpliendo al pie de la letra. De todas maneras, los evangelios fueron narrados, cuentan la palabra, la vida y la obra de Jesús por 4 personas totalmente distintas, hermanos. Estas personas fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 de sus discípulos, que por lo tanto, al ser discípulos suyos, fueron testigos presenciales de su vida y de su obra. Y hay que tener en cuenta una cosa, hermanos. La Biblia no tiene errores. Esta historia fue contada por 4, a pesar de que fue contada por 4 personas totalmente distintas. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo te cuento a ti una cosa, ¿cierto? Y tú vas y la cuentas, pero tú ya no la cuentas de la misma o le pones de la misma forma, o le pones o le quitas, no, pero no la cuentas exactamente igual. La Biblia tiene ese detalle. Los 4 evangelistas cuentan su historia totalmente igual, los mismos milagros, la misma forma de vida, la misma forma de muerte, la misma, todo, exactamente lo mismo, las mismas parábolas, todo exacto. Lo que nos pone a pensar que esto es más que un mito. La prueba número 1 de la existencia de Jesús de Nazaret son los textos históricos. La primera noticia de la existencia de Jesús
Fuera de la Biblia, es un texto que se le atribuye a un historiador llamado Flavio Josefo. Él es judío. Este texto se denomina Testimonio Flavium. Ese texto cuenta que por ese tiempo, durante el gobierno de Poncio Pilato, o sea, en el año 18 al 36 después de Cristo, eh, vivió un Jesús, un hombre sabio que hizo muchas maravillas, y que fue considerado, y que debemos pensar si podemos considerarlo hombre, porque las maravillas que este hombre hizo fueron muchas, y fuera de eso fue maestro de un pueblo que gozoso aceptó la verdad. Trabajó trajo a su causa muchos judíos y griegos. Era demasiado, para muchos era el Mesías. Cuando Pilato, después de haber oído que muchos de los grandes hombres y más poderosos de la sociedad habían acusado a Jesús, lo condenó a morir crucificado. Los que anteponían el amor por sobre todas las cosas a Jesús no dejaron de amarlo ni de creer en él. Hermanos, al tercer día Jesús se les apareció a ellos resucitado, porque los profetas habían anunciado esta y otras incontables maravillas sobre él. La secta religiosa de los cristianos, que se denominó así después de él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Hasta aquí es la cita de Josefo, en la que se relata el fervor inusual. Hay otra cita independiente que se halla en la obra de los Anales, que es proporcionada por el historiador romano Tácito. El patíbulo, por haber predicado doctrinas religiosas y judías, no mató a Jesús por eso. Él no condenó a Jesús a la crucifixión porque él predicara doctrinas religiosas judías, no señores, sino porque su figura como Mesías llevaba implícita una oposición al poder de Roma. Este texto confirma que el Nazareno fue crucificado a muerte por Poncio Pilato. La prueba número 2 es la tumba de Caifás. Hace muchos años dudaban de que la historia del juicio de Cristo ante el Sanedrín o concilio judío hubiera sido cierta, pues no había documentación histórica aparte de la Biblia sobre la existencia de un individuo llamado Caifás, y mucho menos que fuera sumo sacerdote. Pero en noviembre de 1990 la historia cambia. ¿Por qué? Porque unos obreros que trabajaban en las afueras de Jerusalén, frente al monte de Sión, dieron accidentalmente con una cueva repleta de sepulcros. Esta estaba formada por una cámara tallada sobre caliza blanda, y tenía 4 fosas digiformes de 1,80 metros de profundidad que partían de la cámara principal. En estas fosas fueron hallados 2 urnas u osarios perfectamente conservados. Tenía su cubierta bombada y una rica ornamentación, una cenefa en forma de rama y 2 círculos centrales con 6 resortes, cada uno. En cada uno de sus lados, toscamente grabada, se leía la inscripción Joseph Bar Caifás, a lo que es lo mismo José, hijo de Caifás. El arqueólogo Zvi Grevur y el antropólogo Joesias concluyeron que este Caifás de la inscripción era el mismo que se menciona en los evangelios. Caifás fue sumo sacerdote entre el año 18 y el 36 después de Jesucristo. Posiblemente él consiguió esta posición al casarse con la hija de Anás, quien fue cabeza de un poderoso clan de sumos sacerdotes. Esto lo cuenta en Juan 18:13,
y se convirtió en el líder de la conspiración para crucificar a Jesús. Si su última morada fue esta urna funeraria hallada en el Bosque de la Paz, al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, se confirma que los personajes del Nuevo Testamento no son mitos, sino seres de carne y hueso que protagonizaron los hechos descritos en los textos descritos en los textos de la Sagrada Biblia. Por desgracia, los arqueólogos no fueron los primeros en entrar a las tumbas y estas fueron sacadas y profanadas en la antigüedad y sus objetos de valor habían sido sustraídos. Lo que se hallaron fueron los restos de 63 individuos, entre ellos los de Caifás, al parecer un varón de 60 años. Miren pues, hermanos, cómo podemos ver que la existencia de Jesús es más que un mito, ya que las pruebas lo confirman. Y así como estas, hay muchas pruebas más. No se pierdan el día de mañana otras dos pruebas fundamentales que prueban la existencia de Dios. El Señor los bendiga y el Señor me bendiga. No olviden suscribirse a mi canal para que les sigan llegando los videos como estos a medida que se van publicando. Hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor me bendiga. Hasta una próxima oportunidad.